Este es un tema que son conceptos que ustedes ya han visto en algunas materias, pero los tenemos que un poco repasar porque esos conceptos ustedes lo han visto generalmente en propagación en el espacio libre o en otras materias. Sin embargo, aquí son las ondas electromagnéticas y más específicamente las ondas transversales eléctricas, que las tenemos que analizar en un entorno limitado que es dentro de la guía de ondas. Entonces, toda la parte que hemos visto hasta ahora, la parte teórica, era utilizando las ondas TE. También se puede hacer el mismo análisis utilizando las ondas transversal magnéticas, ¿ya? Las fórmulas valen, ¿sí? Solamente hay que tener algún pequeño cuidado en alguna fórmula. Miren, se puede hacer toda la teoría y en vez de hablar de las TE, hablar de TN, ¿ya? Y también cambiar estas dos variables. Esas serían, ¿ves? La particularidad es que estas ondas TM, M y N no pueden ser cero. Entonces, estos definen el modo. Entonces, el primer modo que va a ser evidentemente el TM11, porque no pueden poner cero. Entonces habrá 1, 1, 1, 2. Esa es la diferencia. Después las ecuaciones valen, hay que cambiar, ¿ves? Vale la 29, vale la 34, y esta no vale porque no hay la impedancia transversal, ¿ya? Muy bien, eso es más o menos para ubicarnos en esta primera parte. Ahora vamos a ver ya dentro de una guía, ¿sí? Como hay varios modos que se propagan, ¿sí? Puede haber un modo que es más intenso que los otros modos, ¿sí? Y ese modo se le llama el modo que predomina. Es el modo dominante, el modo que predomina, el que es más intenso en el caso de que estén propagando más de un modo, ¿ya? Entonces, también hay que analizar este concepto. ¿Cuál es el primer modo que aparece? El de la frecuencia más baja. Después recién aparecen los otros modos. Bueno, ese que primero aparece se le llama el modo dominante, ¿no? Modo dominante, el que primero aparece. El modo predominante es el que es más intenso en potencia, ¿no? O en intensidad de campo. Entonces, sabemos que ahora no necesariamente el que aparece primero es el que predomina, ¿ya? O sea, eso va a depender de las frecuencias y las particularidades de la guía. Entonces, por ejemplo, veremos este caso, ¿ya? Guías de ondas huecas de otras formas, ¿sí? Nosotros hemos visto ahora las guías rectangulares, pero también hemos visto que sirven las fórmulas también para guía cuadrada, ¿sí? Pero ¿qué pasa ahora si la guía es circular? Entonces, si la guía es circular, se puede analizar todo lo que hemos visto en las fórmulas, nada más que ya no nos sirven las coordenadas rectangulares que hemos estado utilizando, que es apropiado para la guía de onda rectangular, ¿no? Entonces se puede utilizar ondas, o sea, variables de las ondas electromagnéticas con otro tipo de configuración, ¿ya? O sea, las coordenadas, quiero decir, ¿no? Puede haber coordenadas circulares, coordenadas elípticas, así. Muy bien, por ejemplo, esta es una aproximación de una onda circular, se la aproxima como un cuadrado. Y estas serían las relaciones entre el diámetro de la guía y el lado de la guía cuadrangular. Entonces, si la guía es circular, lo tratamos como una onda cuadrada, el error es muy poco y es un 4%. Aquí ya estaría esa particularidad, digamos, esa aproximación, ¿no? Es circular, pero nosotros lo tratamos como si fuera cuadrada, con estas relaciones entre el diámetro, y entonces el error que se comete es 4%. Como ustedes saben, en guías de ondas se toma mucho más margen que esto, así que esto es aceptable. Pero esa idea de aproximar para tener idea de los cálculos de las fórmulas que nos interesan, también se aplica a otras formas, como en este caso, miren, aquí serían, digamos, la guía circular, esta sería la rectangular, ¿sí? Y esta rectangular, y esta circular también. Digamos, más fácil para ensamblar sería este es un poco más difícil, pero esta a veces
si tienes algún defecto, puede cambiar la polarización. No nos olvidemos que aquí también se va a acomodar el campo eléctrico y el campo magnético, pero si esto no es adecuado, puede haber deformaciones. Muy bien, y estos serían los otros modelos, miren. Ahora, analizar, por ejemplo, esto habría que utilizar las coordenadas elípticas, aquí coordenadas circulares. Y entonces con la aproximación se trabaja adecuadamente. Y miren ustedes esto, por ejemplo. Esta es nuestra guía rectangular, ¿sí? Propiedades de esta lo podemos aplicar a este tipo de guía, ¿sí? ¿Por qué? Porque este guía lo podemos asumir que si nosotros esto lo presionamos hacia abajo y esto también, entonces se van a formar estas curvas. Y esto lo sacamos hacia afuera, ¿no? Entonces, esto se aproxima, o sea, digamos, esta deriva de esta. Así como el círculo deriva de la cuadrada. Si a esta cuadrada nosotros lo volvemos círculo con todo este diámetro, se vuelve esta, ¿sí? Y si a esta lo deformamos, lo apretamos acá y acá, esta circular se vuelve en elíptica, ¿sí? Finalmente, esta es que la reentrante, ¿qué sería? Sería una onda cuadrada donde se echa una entrada hacia acá y otra entrada hacia aquí. Entonces, esas son las relaciones que se pueden existir. Nosotros vamos a trabajar más con este tipo y con estas. En la práctica son estas las que más se utilizan, ¿ya? Ahora, sí, las circulares son más fáciles de fabricar y empalmar que las rectangulares, pero tienen una área mucho mayor. Esas son las particularidades, ¿sí? Ahora, y aquí les decía, ¿ve? En las guías circulares, si esto no tiene una adecuada circularidad, digamos, no hay errores del círculo, está bien, pero si hay un poco de error, trae problemas. Entonces, en resumen, si alguien se quiere analizar en detalle cada una de estas, va a tener que buscar las coordenadas más apropiadas para trabajar dentro de estos campos, ¿ya? En la práctica, con estas similitudes se puede operar, ¿ya? Ahora veamos un poco, estoy repitiendo esto. Esto era el concepto de los modos, ¿no? Porque ahora vamos a hablar una cosa particular acá. Hemos dicho, nosotros tenemos una guía rectangular de unas determinadas dimensiones, empezamos a aplicar una frecuencia, la frecuencia es muy, muy grande, no se transmite nada, hasta que aparece el primer modo. Aquí está la frecuencia de corte del primer modo, ¿no es cierto? El que nos aparece. Muy bien. Y entonces, si trabajamos a una frecuencia que está por acá, se va a transmitir ese primer modo. Y este primer modo empieza a propagarse para allá. Entonces, si seguimos aumentando la frecuencia, llegamos a esta frecuencia de corte 2, aparece otro modo. Entonces, este es el primer modo que aparece, este es el segundo modo que aparece. Y así vendrá el tercer modo. En resumen, si nosotros trabajamos con una frecuencia de operación por este valor acá, en este rango, aquí hay un rango, después van a ver que el fabricante da este rango, ¿sí? Y dice, bueno, en estas frecuencias están propagándose en la guía este modo, el primer modo y el segundo modo. Y si trabajamos acá, entonces van a aparecer el primer modo, el segundo modo y el tercer modo. Entonces esto se está propagando, después viene esto y empiezan a coexistir uno con el otro. Si estamos en una determinada guía de onda, entonces generalmente nos interesa que exista solamente este primer modo, porque eso nos va a llevar la información. Y aquí tendríamos dos ondas que pueden llevar también la misma información. Entonces generalmente se busca que exista solamente un solo modo en la propagación, ¿ya? Ahora, si en medio de la guía hay algún defecto, resulta que esta onda que está propagándose, que es el modo, puede aparecer y generar esta otra. Pero esta ya no está en el rango de operación diseñado. Entonces, si aparecen otros modos, esos modos se desvanecen. O sea, ¿por qué? Porque la guía no le permite viajar. ¿Se dan cuenta? Miren, bueno, esas son las particularidades, para eso quería resumir esto, ¿ya? Bueno, ahora vamos a ver entonces las atenuaciones a las frecuencias menores a las de corte, ¿sí? Entonces, la constante de propagación, hemos dicho, existe y un valor alfa, ¿sí? Entonces, y este valor es grande porque estamos en la condición de no propagación, ¿ya? Es decir, que este número positivo es mayor que esto y entonces hay una alfa.
esta alfa cuando se calcula en la práctica tiene valores muy grandes. También se utiliza algunas fórmulas de aproximación, como vamos a ver, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿cómo sería el cálculo de la atenuación? Cuando exista, ¿no? La condición, esta sería la fórmula, ahí está. Entonces, atenuación para un determinado modo, para el modo Mn, está acá, porque toda esta fórmula es esto, y este beta al cuadrado es esto. Muy bien. Así se puede calcular el modo. Eso es una fórmula. Esto quiere decir que las fórmulas que vienen aquí a continuación son fórmulas que están puestas directamente, no está la deducción matemática, ¿ya? Entonces, esto, por ejemplo, estas determinadas fórmulas. ¿Ve? Esta es la onda de corte, que ya lo teníamos. Después de tener eso, ahora ya podemos calcular esta alfa, otra fórmula también para calcular alfa. Acá estaría en función de las dimensiones, ¿no es cierto? Y el modo. Pero también se puede obtener esta fórmula, miren. Acá hay otra forma de calcular la atenuación. ¿Sí? Esta vale y esta también vale. ¿Sí? Ahora, también se puede hacer ciertas aproximaciones. Si el lambda cero es mucho mayor, si este lambda cero es mucho mayor que esto, aparecen otras formulitas también que se aplican y serían estas, miren. Bueno, esta es la que teníamos hace rato, no hay ningún problema. Ahora, esta es la condición. Si lambda cero es mucho mayor que la longitud de onda de corte de un determinado modo, entonces esta se aproxima, ¿sí? Se aproxima por esta, miren. Acá estaría. Esta es una forma para calcular la atenuación, ¿sí? Cuando se cumple esta condición, ¿ya? Y es en Nepper por metro. Si le quieren poner en dB por metro, es esta. ¿Sí? Bueno, estas son las formulitas de aproximación. Ahora vamos a ver la atenuación. Estas eran para frecuencias mayores que la de corte ahora. ¿Sí? Entonces ya el tema es otro. Atenuación a frecuencias mayores a la de corte. ¿Ya? Entonces nosotros hemos dicho si la guía es perfectamente conductora y si tiene con ese un dieléctrico sin pérdidas, alfa es igual a 0. O sea que cuando está en conducción, prácticamente la atenuación es 0. En la práctica no, porque esto hay siempre una pequeña atenuación debido a las paredes del material con el que se construye, que no son exactamente dieléctricos sin pérdidas. ¿Sí? Entonces, para guía rectangular teníamos estas condiciones y de nuevo aquí vamos a tener otras fórmulas para calcular miren, aquí tenemos la constante de propagación ahora. Si alfa es igual a 0, entonces solamente sería la fase, ¿no? La variación de la fase. Aquí también tenemos la variación de la fase, otra fórmula que ya teníamos. Y podemos trabajar, no en forma tan directa, pero también se utiliza esta fórmula, ¿ves? Para calcular esta. Entonces, para atenuación, para calcular la atenuación en frecuencias mayores a de corte, se puede utilizar esta, aquí alfa es igual a 0 no tiene, y esta también. Entonces estas son las variables para trabajar en estas condiciones. ¿Ya? Aquí estaría la velocidad de fase, la constante de propagación y la constante de fase. ¿Bien? Muy bien, entonces podemos seguir viendo ahora el siguiente tema. ¿Qué pasa si tenemos una guía rectangular, un tubo hueco y tenemos un cable coaxial? ¿Cómo vamos a hacer para conectar ese tubo hueco con un cable coaxial que tiene dos puntas, ¿no? Dos extremos? ¿Sí? Entonces, acá está más o menos la idea de ese tema. Miren, si esta es una guía rectangular, ¿sí? Entonces, habría que poner este cable coaxial, el positivo, digamos, en el lugar donde la guía de onda tiene mayor intensidad de campo para que se induzca en el cable coaxial y se pueda extraer la señal. ¿Sí? Esta es la idea. Pero como ustedes saben que en una guía rectangular hay lugares donde el campo eléctrico es más intenso, ¿sí? Entonces hay que buscar esos lugares. Entonces también se pueden poner puntas de prueba. ¿Qué se está haciendo con esto? Se está buscando en qué parte de la guía de onda y en qué posición específica hay que poner este tipo de conductores para que se produzca la inducción, ¿ya?
Entonces, esto sería como un acoplamiento inductivo y este como un acoplamiento capacitivo. ¿Ya? Acá está otra posición, miren, ¿ve? Entonces, esto es en función del modo de propagación donde hay que colocar esto, ¿ya? Muy bien. Y así podemos ver para cada modo, entonces, como cada modo tiene diferente forma de acomodar el campo eléctrico y magnético, nos interesa el campo eléctrico en este caso, ¿sí? Entonces habrá diferentes posiciones, ¿ve? De acuerdo al modo para que se induzca en el cable coaxial que está acá. Este es otro, estos son otras formas, ¿sí? Y finalmente esto, miren, esto también, este es como una pequeña antenita, ¿no? ¿Sí? Y aquí también todo este sistema es simplemente ya para adaptar la guía de onda al, al cable coaxial. Estos son datos del fabricante, porque el fabricante construye y él ya da todos estos datos de esta manera, ¿ya? También se puede alterar, obviamente, el campo eléctrico, el campo magnético se puede alterar. Sí, aquí ponemos nosotros algunos dieléctricos para cambiar la configuración del campo, ¿ya? Esto es simplemente una referencia, miren, aquí ve. Estos se pueden poner, esta es la guía de onda y se ponen estos dieléctricos, ¿sí? Se pueden poner, entonces uno va cambiando digamos, para que trabaje en forma capacitiva o para que trabaje en forma inductiva, ¿ve? Estos son dieléctricos que se ponen en el caso de las guías de onda. Y también puede hacerse una ventana, ¿no? Se puede utilizar este concepto y esto, mezclar estas dos y, por ejemplo, tener este, ¿ve? Acá está una guía de onda y esto funcionaría como un circuito inductivo y capacitivo, ¿no? Entonces, también la que se usa bastante es esta configuración, miren. Acá está, digamos, esta es una guía de onda y aquí es un pequeño tornillo del conductor, entonces tiene un elemento capacitivo y un elemento inductivo, según la posición y según la dimensión, ¿ya? Entonces, más en detalle sería esta parte, miren. Acá ya están los cables coaxiales, ¿sí? Con sus determinadas dimensiones, ¿ve? Aquí está la longitud, en función de la longitud de onda de la guía, todo en una determinada posición según sea el modo, ¿eh? Para cada modo hay entonces la representación. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, vamos a ver este último tema. Este sería ya de las guías que hay en el laboratorio cuando se hace la parte presencial, ¿ya? Acá está, ¿ve? Este sería este viene la guía de onda acá y aquí viene ya el cable coaxial, ¿ve? Bueno. Entonces, vamos a ver el último tema que sería esta polarización. Este es un repaso realmente de lo que ustedes ya conocen, pero es necesario revisarlo porque al final está muy ligada la posición, la forma de la guía de onda con la onda que se recibe, ¿no? Por eso, acá nosotros hablamos en la polarización lineal. Este es el campo eléctrico que va variando así y esta es la dirección de propagación, ¿ya? Este se le llama polarización vertical, se asume que la Tierra está acá, entonces esto es perpendicular a la Tierra. Y si esto cambia en forma paralela, sería esta. Entonces aquí ya tenemos la polarización vertical y la polarización horizontal. Eso es por convención, ¿no? Esto paralela a la Tierra. Sí, y aquí estamos solamente dibujando los campos H sin ver el otro campo que está aquí perpendicular, ¿no? Solamente esto para facilidad, nada más. Muy bien. Ahora, la polarización circular. ¿Qué va a pasar en la polarización circular? Está formada por las dos polarizaciones anteriores, la vertical y la horizontal. Entonces, a las dos simultáneamente. Y si se les pone con el mismo módulo, se lo puede conformar y se dice que estamos en polarización circular. Sí, sí, siempre que los dos vectores, el vertical y el horizontal, tengan el mismo tamaño y se propaguen. Y por convención, entonces, hay polarización circular derecha y polarización circular izquierda. ¿Ya? Según, esta está en el sentido de las agujas del reloj, ¿sí? Y este es cuando se aleja del observador y este es cuando
se acerca al observador. Y esto se le llaman polarización izquierda y polarización derecha. Ustedes han debido ver también este tema, ¿ya? Muy bien. Si quieren ver un poquito mejor esto para acercarnos a la guía de onda, sería así, ¿no? Estamos mirando desde acá, entonces aquí está el círculo, aquí está la polarización vertical y la polarización horizontal del mismo módulo, pero esto está avanzando en esta dirección, ¿ves? Se está separando de ella. Y entonces por eso viene la polarización circular derecha y la polarización circular izquierda, ¿no? Según se aleje o se acerque hacia el observador, ¿ve? Y entonces, ¿por qué es esto? Hay que tener en cuenta, porque en la práctica esto es lo que uno encuentra, ¿no? Por ejemplo, estas son todas las guías de ondas que se utiliza en las antenas de recepción satelital, ¿no? Aquí están de nuevo los sistemas de polarización, los campos, y miren la ubicación, ¿ve? Entonces, hay que saber ver en qué caso corresponde la polarización vertical, la polarización horizontal de la señal que llega del satélite, ¿no? Y todos estos son, y hay también para polarización circular, y hay también para cambiar de polarización, ¿no? Esta es una idea y hay que tener en cuenta los diferentes sistemas que hay entonces para este caso, ¿ya? Finalmente, sería la polarización elíptica. ¿Sí? La polarización elíptica es una circular, ¿eh? Entonces ahora ya no es el círculo, sino la elipse que estaría aquí, ¿no? Y esto también se propaga. ¿Está muy bien? Bueno, esto es una referencia. Después ya en la próxima clase ya vamos a analizar un poco más en detalle y más en forma práctica lo que utiliza con las guías. Bueno, esto es todo por hoy. Esta tarde vamos a ver el laboratorio, ¿ya? Muchas gracias.